Bueno, vamos ahora con el asma, ¿vale? Que es la otra enfermedad importante en el bloque de la obstrucción, ¿vale? El asma se define como una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, ¿vale? Y se caracteriza por 3 puntos principales. En primer lugar, por presentar hiperreactividad, ¿vale? En segundo lugar, por presentar reversibilidad, ¿vale? Y en tercer lugar, por tener variabilidad, ¿vale? Lo cual podemos medir con el peak flow. ¿Bien? En cuanto a la fisiopatología del asma, podemos afirmar que existen 4 tipos de factores que influyen en su aparición. Por un lado, tenemos los factores predisponentes, ¿vale? Que son los que hablan de la susceptibilidad. Por ejemplo, la TOC, ¿vale? En segundo lugar están los contribuyentes, ¿vale? Que son los que favorecen que en una persona susceptible aparezca una sensibilización, ¿vale? Estos son infecciones respiratorias de repetición, sobre todo en la infancia, la contaminación, el tabaco, etc., ¿vale? En tercer lugar tenemos los factores causales, que son los que sensibilizan la vía aérea, ¿vale? Y aquí tenemos, entre otras cosas, el polen, los ácaros, los productos de los desechos de las cucarachas, etc., ¿vale? Y por último, los desencadenantes, ¿vale? Que son los factores que provocan crisis. Entonces tenemos un individuo susceptible, ¿vale? Expuesto a una serie de factores contribuyentes, ¿vale? Que se ponen en contacto con los factores causales, ¿vale? Y genera una sensibilización de la vía aérea, ¿vale? Que va a desencadenar un ataque de asma cuando el paciente se encuentre con uno de los factores desencadenantes. Podemos afirmar que un asma es alérgica hasta que no se demuestre lo contrario, ¿vale? Por lo tanto, el alérgeno entre las vías respiratorias, ¿vale? Aquí puede activar directamente a los eosinófilos, ¿vale? O puede activarlos mediante la producción de inmunoglobulina E, ¿vale? Que también va a activar macrófagos, neutrófilos, basófilos y otras células inflamatorias, ¿vale? Esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria, donde la producción de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos es enorme, ¿vale? Y aparte de esto va a haber radicales libres, proteínas catiónicas, etc. Todo esto va a conllevar a ¿qué? Una vasodilatación con aumento de la permeabilidad vascular, ¿vale? A una proliferación muscular con vasoconstricción y a una hiperplasia e hipertrofia de las células mucosas, ¿vale? De las glándulas de la vía aérea, con hiperproducción de muco. Las manifestaciones clínicas del asma se pueden dividir en, por un lado, las crisis y por otro lado, los periodos intercríticos, ¿vale? La línea de base del paciente, donde, por definición, va a estar asintomático, ¿vale? Entonces, durante las crisis, el paciente aparece taquicárdico, taquipneico, sudoroso, con disnea, con tos, ¿vale? En la exploración física, pues aparte de todo esto, vamos a ver que tiene sibilancias, ¿vale? Entonces luego le podríamos hacer una placa donde veremos que la placa es generalmente normal, ¿vale? Pero también puede aparecer hiperinsuflación. Y luego hay otras complicaciones como neumomediastino, neumotórax, atelectasia, etc., pero eso es mucho más raro, ¿vale? El siguiente paso sería hacerle un análisis de sangre, ¿vale? Donde veríamos eosinofilia en el hemograma, ¿vale? Y una gasometría, donde lo normal sería encontrar hipoxia con hipocapnia, ¿vale? Bueno, más que hipoxia sería hipoxemia con hipocapnia. Y aquí es muy importante tener en cuenta una cosa. En el momento que aparezca hipercapnia o acidosis respiratoria o mixta, ¿vale? Hay que correr, porque significa que es una crisis asmática muy grave, ¿vale? Entonces, lo normal sería hipoxemia, hipocapnia y alcalosis respiratoria. En el momento que aparezca hipercapnia, acidosis respiratoria o acidosis mixta por hiperproducción de lactato, ¿vale? Habría que correr, sería un asma muy grave, ¿vale? Y todo esto es dentro de la crisis, ¿vale? Y luego está la situación basal del paciente, que está asintomático, ¿vale? Pero claro, eso no significa que no nos pueda dar una alteración en las pruebas
funcionales. Por lo tanto, en la espirometría del paciente con asma, ¿vale?, vamos a ver una obstrucción variable al flujo aéreo, ¿vale?, que tiene como características que es hiperreactiva, es decir, que con ciertas sustancias podemos desencadenarla, y que es reversible, que con otras sustancias podemos frenarla, podemos revertirla, ¿vale? Y luego esto es en las pruebas funcionales basales, ¿vale? Pero si no las tenemos, si nos da negativo porque el paciente no tiene síntomas y tampoco tiene signos, podemos hacer pruebas de provocación, ¿vale?, con metacolina, o también pruebas de alergia, ¿vale?, que nos van a ayudar a determinar si realmente existe asma o no, porque como hemos dicho es crítico, se basa en crisis, en momentos episódicos, ¿vale? Entonces podemos pillar al paciente en su línea de base, estar asintomático, estar sin signos y estar sin alteraciones de las pruebas funcionales. Por lo tanto, habría que demostrar que efectivamente esa vía aérea es hiperreactiva, ¿vale? Y eso lo haríamos, como hemos dicho, por un lado con exposición a alérgenos o con metacolina, ¿vale?, que es un agonista colinérgico. Bueno, vamos a hacer la pregunta número 39. Un paciente de 50 años con asma de varios años de evolución está en situación estable, en tratamiento crónico con budesonida y terbutalina a demanda. En relación con un cuadro de probable etiología viral, el paciente empieza a notar aumento brusco de su disnea y acude a urgencias, ya que no mejora tras la administración durante una hora de beta-adrenérgico de acción corta. De los siguientes enunciados, todos son correctos, excepto uno. Señalo 1. La medición del peak flow sería útil ya que valora la gravedad de la crisis. Bueno, esto es verdad. Ya hemos dicho antes que el peak flow ayuda a explicar la variabilidad y la gravedad del asma, ¿vale? Segundo, en casos de crisis graves no es necesario realizar gasometría arterial. Bueno, pues esto no es cierto, porque si un paciente viene grave, habrá que hacer una gasometría arterial para ver cómo está la oxigenación, porque a veces tienen mucha disnea y sin embargo oxigenan bien, ¿vale? Pero esto hay que demostrarlo con una gasometría, ¿vale? En tercer lugar, si la crisis fuera severa, se administran corticoides por vía sistémica. Bueno, esto es verdad y además es bastante lógico, ¿vale? Cuarto, el aumento de la disnea podría estar en relación con la administración de una ENA. Esto es verdad porque sabemos que hay un subtipo de asma que se asocia a antiinflamatorios, ¿vale?, en lo que se llama la triada de Vidal, ¿vale?, que sería la poliposis nasal con asma y con intolerancia principalmente al ácido acetilsalicílico, ¿vale?, que es una intolerancia cruzada, es decir, que afecta a otros aires, ¿vale? Y es muy útil aquí el tratamiento con antileucotrienos, ¿vale?, porque se ha visto que este asma está mediada principalmente por leucotrienos. Bueno, y la quinta opción es la evolución de la crisis se controla de modo habitual con la clínica y el PEC. Bueno, esto es verdad. Como hemos dicho, el PEC habla de la variabilidad y de la gravedad de la crisis asmática, ¿vale? Por lo tanto, en el momento que se normalice, podemos decir que la crisis se ha resuelto, ¿vale? En relación a las crisis asmáticas, tenemos también la pregunta 41, que dice: de los siguientes datos, uno no indica gravedad en la crisis de asma. 1. Silencio auscultatorio. 2. Uso de músculos accesorios. 3. Pulso paradójico. 4. Hiperventilación. 5. Disminución del nivel de conciencia. Bueno, parece más que evidente que el que no indica gravedad es la hiperventilación, porque en el momento que tengamos una crisis de asma, ¿vale?, va a disminuir el oxígeno en sangre, es decir, va a haber hipoxemia y esto va a desencadenar una hiperventilación. Por lo tanto, es algo bastante frecuente y bastante normal, ¿vale? Así que eso no indica gravedad. El silencio auscultatorio, pues, es muy grave. ¿Por qué? Porque indica que los bronquios y bronquiolos están tan cerrados que ni siquiera pasa aire por ellos, ¿vale? El uso de músculos accesorios, pues también es muy importante, porque significa que los músculos principales, que son los intercostales externos, y el diafragma están agotados, ¿vale? El pulso paradójico, lo mismo, ¿vale?, porque significa que aumenta tanto la presión arterial en la arteria pulmonar, ¿vale?, que aumenta la poscarga en el ventrículo derecho, y por lo tanto, al contraerse, la mayor parte de la presión va a desviarse hacia el tabique y esto va a disminuir la presión arterial en
en la circulación sistémica, ¿vale? Y por último, tenemos la disminución del nivel de conciencia, y esto en cualquier patología respiratoria es muy grave. Bueno, en este cuadro podemos ver la clasificación de las crisis asmáticas, ¿vale? Que podemos clasificarla en leve, moderada o grave, en función de una serie de parámetros que son bastante fáciles de evaluar, ¿vale? Lo que más me interesa de este cuadro es que sepáis reconocer una crisis asmática grave, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues es una crisis asmática donde existe disnea de reposo, ¿vale? Con utilización de los músculos accesorios, ¿vale? Con sudoración profusa e importante, con silencio auscultatorio, eso es muy importante, ¿vale? Con taquicardia mayor de 120 o bradicardia menor de 60, con saturación menor de 61, ¿vale? Con alteración importante de los gases, esto es una PO2 menor de 60 o una PCO2 mayor de 45, ¿vale? Con un peak flow menor del 60%, ¿vale? Esos son los parámetros que nos ayudan a delimitar una crisis asmática grave, ¿vale? ¿Y el tratamiento cuál será? Pues beta-2 agonistas inhalados, beta-2 agonistas intravenosos y, por supuesto, corticoides intravenosos, ¿vale? Y valorar ingresar al paciente en la UCI, ¿vale? En cuanto al tratamiento de base en el asma, es muy importante diferenciar, por un lado, el asma intermitente, ¿vale? Que sería más que suficiente con beta-agonistas de acción corta a demanda cuando tenga asma el paciente, en el momento que tenga una crisis, ¿vale? O incluso si está muy relacionada con el ejercicio, podemos dar cromoglicato o nevirapinilo, ¿vale? 20 minutos antes de realizar el ejercicio, ¿vale? En el caso de un asma persistente, ¿vale? Se darán corticoides siempre, ¿vale? En dosis bajas, intermedias o altas, según sea leve, moderada o grave, ¿vale? Y luego, el tratamiento va a ser siempre un tratamiento escalonado, ¿vale? Por lo tanto, a estos corticoides de base se le van a ir añadiendo los beta-2 agonistas de acción larga pautados y los antileucotrienos, ¿vale? Que nos permiten ahorrar corticoide, ¿vale? El último escalón de todos serían los corticoides vía oral, ¿vale? Entonces, lo importante, asma intermitente o crisis, siempre beta-2 agonistas, ¿vale? De acción corta a demanda, siempre. Y asma persistente, siempre corticoides, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer algunas preguntas del tratamiento del asma. En primer lugar, la pregunta número 40. Un paciente de 15 años diagnosticado de rinoconjuntivitis polínica hace 3 años presenta en el último mes clínica ocasional de tos de madrugada y por las mañanas al levantarse. Un sábado acude a urgencias porque tras acudir al campo presenta disnea de moderados esfuerzos y opresión torácica. En la auscultación pulmonar evidenciamos sibilancias y el pico de flujo es del 75% de su teórico. En estos momentos indicaría 1. Radiografía de tórax, 2. Gasometría arterial, 3. Corticoides sistémicos, 4. Beta-agonistas de acción corta inhalados, 5. Antileucotrienos. Bueno, pues estamos ante una crisis asmática leve. Por lo tanto, de entrada, lo que hay que hacer es dar beta-agonistas de acción corta inhalados, ¿vale? Y ya luego valorar todo tipo de pruebas complementarias, radiografía de tórax, gasometría, etc. Pero en principio, si es leve, es tratamiento sintomático. La gasometría no estaría indicada, ¿vale? La analítica y la radiografía según el caso, ¿vale? Pero en principio, leve, solo beta-2 agonistas de acción corta. Bueno, y para terminar el tema del asma, vamos a hacer la pregunta 44. Un paciente presenta sibilancias nocturnas 2 o 3 veces por semana. La espirometría en periodos de estabilidad revela un PEZ del 70%. De estos tratamientos, indique el más adecuado ante la sospecha de asma bronquial. 1. Corticoides inhalados en 2 dosis diarias y anticolinérgicos inhalados cuando tenga síntomas. Segundo, neurocromil sódico en 2 dosis diarias
y beta-adrenérgicos de acción corta inhalados a demanda. Tercero, corticoides inhalados, beta-agonistas inhalados de acción larga y beta-adrenérgicos inhalados de corta duración cuando tenga clínica. 4. Prednisona oral en dosis de 10 mg diarios y beta-adrenérgicos inhalados de acción corta a demanda. Y 5. Teofilina de liberación prolongada y beta-adrenérgicos inhalados a demanda. Bueno, pues la respuesta correcta es la número 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene sibilancias nocturnas 2-3 veces por semana, ¿vale? Y la espirometría en periodos de estabilidad revela un PEF del 70%, es decir, está disminuido en periodos de estabilidad, por lo tanto es un asma persistente, ¿vale? Y es moderada, porque tiene 2 o 3 episodios nocturnos por semana, ¿vale? Por lo tanto, el tratamiento aquí es corticoides de base a dosis medias junto con beta-agonistas de acción larga pautados y, cuando tenga clínica, beta-2 agonistas de acción corta.